Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el tema de los archivos y vamos a comenzar diciendo que los archivos se clasifican en dos grupos. Los archivos que se conocen como archivos ASCII y los archivos que se conocen como archivos binarios. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Bueno, una manera simple de definirlo es diciendo que los archivos ASCII, que también se conocen como archivos de texto, son legibles al ojo humano. Por ejemplo, el código fuente de un programa, esto que tengo aquí en pantalla, es un archivo ASCII porque lo podemos leer, es texto legible. Es texto legible para nosotros los humanos. El ojo humano lo puede leer tranquilamente. ¿Sí? ¿Y cuáles son los archivos binarios? Los archivos binarios son los que no los podemos leer. El ojo humano no los puede leer. Por ejemplo, aquí tengo un archivo que se llama ping.jpg, que es una imagen, y observen que voy a intentar abrirlo. Voy a intentar abrirlo con el editor de texto. Y van a ver lo que pasa. ¿Sí? Esto pues no es legible. Esto que está aquí, quién sabe qué signifique. Este es un archivo binario. Los archivos binarios no son legibles para el ojo humano. Entonces, esa es una manera simple de diferenciar un archivo ASCII de un archivo binario. Los ASCII son perfectamente legibles para el ojo humano, contienen únicamente texto, y los archivos binarios no son legibles para el ojo humano. Por ejemplo, al abrir el archivo de esta imagen, pues no se entiende nada. Ejemplo de archivos binarios, pues hay muchos, las imágenes, los videos, los archivos de Word, los archivos de Excel, todos esos archivos se clasifican como archivos binarios. Y los archivos ASCII, los archivos texto, pues básicamente se utilizan para códigos fuente. Los programas que escribimos, el código fuente de nuestros programas, está en código ASCII. ¿Se acuerdan que en alguna clase les mostré la tabla ASCII? Bueno, de ahí deriva su nombre. Bien, entonces en esta sesión vamos a aprender cómo manipular un archivo binario desde un programa escrito en C. Entonces vamos a cerrar esto que no sirve para mucho. Ni siquiera sé cómo cerrarlo. Ahí está. Bueno, ya se cerró. Vamos a ver. Vamos a ver. Decíamos que bueno, vamos aquí a poner un arreglo de enteros o de flotantes, si quieren, flotantes. Vamos a poner un arreglo de flotantes que se puede llamar como sea. Algún día aprenderé a usar el teclado. Uy. Ya. Ahí está. Vamos a poner aquí n.
Vamos a ponerle aquí F. Y aquí le vamos a poner valores. ¿Cuántos valores? 10 valores, 5 valores. A ver. El 14, el 18, el 11, el 10 y el 21. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a definir n. Define n de tipo ¿de cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Sí? Y estos datos los vamos a mandar a un archivo binario. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues para hacer eso vamos a declarar un apuntador de tipo file que se va a llamar archbin. ¿De acuerdo? Archbin. Y vamos a abrir un archivo. Vamos a poner archbin. Ya sabemos con qué función se abren los archivos. Se abren con fopen. El primer parámetro es el nombre del archivo. Y yo le voy a poner binario. Así. Binario.bin. Se puede llamar como quiera. Pero a mí se me ocurre ponerle ese nombre. Y ahora va a ser un archivo de escritura. ¿De acuerdo? Noten que hasta el momento nada ha cambiado. Hasta el momento nada ha cambiado. Nombre del archivo con permisos de escritura. Hasta ahí todo bien. Ahora hay que poner el if archbin distinto de null. Si es distinto de null, entonces significa que se abrió. Y observen lo que va a pasar. Observen lo que va a pasar. Les quiero presentar en este momento a una función que se llama fwrite. Fwrite no la hemos usado, pero es una función que se utiliza para mandar bloques de datos del proceso a el archivo. Fwrite, vamos a ver aquí en el man, vamos a poner man fwrite. Man fwrite. Aquí está. Dice que el prototipo de fwrite está en stdio.h. Y aquí dice que el primer parámetro es el apuntador a los datos. Es un apuntador a los datos que quiero mandar al disco. Esto es lo que mide uno de los objetos que quiero enviar, y esto de aquí es la cantidad de objetos que quiero enviar, y esto de aquí es un apuntador
a un archivo de escritura, un archivo de salida. Entonces, pues vamos a hacerlo. El primer parámetro dice que es un apuntador al inicio del bloque de datos. Entonces, pongo aquí paréntesis y pongo F. ¿Qué es F? Pues F es la dirección inicial de estos datos que están aquí. F es un arreglo de datos. El nombre del arreglo me da la dirección inicial. Entonces ahí escribo F. Luego dice que debo de poner aquí el nombre, el tamaño de uno de los objetos. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Sizeof. Como los datos son de tipo flotante, le pongo float, así. Y lo siguiente que debo de poner es lo que gasta un elemento por el total de elementos. ¿Y cuántos elementos son? Bueno, pues hay 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 elementos. Ok, entonces aquí puedo poner n por sizeof float. Esta es la memoria que gasta un elemento. Y esta es la memoria total. Como son 5 elementos, pues multiplico por 5. De acuerdo con la especificación de la función fwrite. Ahora lo que tengo que hacer es poner el último parámetro. Y el último parámetro dice aquí que debe ser un apuntador a un archivo de salida, el cual se llama archbin. Yep. Y después, supónganse que eso es todo lo que yo quiero hacer. Lo siguiente que debo de hacer es cerrar el archivo. Fclose archbin. Con eso cerramos el archivo. Y ahora falta considerar la situación. Falta considerar el caso cuando el archivo no se abre. Entonces aquí ponemos un else. Y mandamos un letrero con cualquier función que quieran, con fputs, por ejemplo, fputs archivo no abierto, ¿sale? No abierto. Y ahora no encuentro la diagonal hacia atrás. Bueno, no importa, luego la encontramos. No abierto. Archivo no abierto. Y esto lo voy a mandar a la salida estándar de errores, que se llama stderr. Listo. Entonces vamos a compilar el programa. Vamos a compilar nuestro programa.
Así. GCC -wall arch bin.c. Y bueno, ya se generó el a.out. El a.out también es un archivo binario. Ahora vamos a ejecutar el programa. Y se acaba de generar otro archivo que se llama binario.bin. Vamos a ver las propiedades de este archivo. Dice que tiene 80 bytes. Vamos a ver. ¿Por qué tiene 80 bytes? 80 entre 5 son 16. Qué extraño. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahora, si abrimos el archivo, pues no vamos a ver nada. Abrir binario bin. Eso es lo que hay en este archivo. Supuestamente ahí están los datos que mandamos a escribir. Ahí debe de estar el 14, el 18, el 11, el 10 y el 21, pero codificados en binario. Muy bien. Muy bien. Ahora aquí estoy haciendo algo mal. Aquí estamos haciendo algo mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo guardé, creo que sí. Ya está. Y ya está. Ahora vamos a checar las propiedades. Y ahora dice que son 20 bytes, lo cual tiene sentido. Sí, estaba yo colocando mal un parámetro. Porque acuérdense que los flotantes tienen 4 bytes. Entonces 4 más 4 más 4 más 4 más 4 deben ser 20. Son 20 bytes. Entonces aquí, cuando estamos enviando a disco este arreglo, estamos enviando 20 bytes. Cada flotante gasta 4. 4 por 5 son 20. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos enviando? Pues lo que estamos haciendo es tomar un bloque de memoria y mandando ese bloque de memoria al disco. ¿Cuánto mide ese bloque de memoria? Pues si cada elemento gasta 4 bytes y son 5 elementos, entonces 4 por 5 son 20. Aquí están los 20 bytes. Y ahora sí, eso ya tiene sentido. Entonces vamos aquí a ponerlo el primer parámetro. El primer parámetro es apuntador al inicio del bloque
de memoria. El otro, este de aquí, es cantidad de bytes que requiere un objeto. El siguiente parámetro es la cantidad, de objetos o elementos. Y el último es apuntador al archivo destino. ¿De acuerdo? Esos son los parámetros que necesita la función fwrite. Entonces, aquí al inicio confundí esto de aquí. Pero bueno, ya quedó aclarada la situación. ¿Cómo me di cuenta que había yo dicho algo incorrecto? Pues simplemente porque acá aparecían 80. Y claramente aquí no hay 80 bytes. Eso me da una idea de que algo estaba mal. Aquí son 20 bytes, que son los 20 bytes que aparecen aquí. ¿Sale? Y ahora ustedes me dirán, ¿y cómo puedo comprobar que efectivamente en este archivo, en el archivo que se llama binario.bin, está el 14, el 18, el 11, el 10 y el 21? Bueno, pues una manera de hacerlo es leyendo el contenido del archivo. ¿Sí? Puedo leer el contenido del archivo y verificar que efectivamente ahí están estos valores. Entonces podemos escribir otro programa o simplemente guardar este con otro nombre y guardar como. ¿Dónde está guardar como? Y aquí le vamos a poner archbin lectura. Entonces aquí vamos a quitar esto. Aquí en lugar de ponerlo de escritura, lo vamos a poner, estaba de escritura, ahora lo quiero de lectura. ¿Sí? Y ahora, en lugar de utilizar la función fwrite, debemos de utilizar la función fread. Y los parámetros son los mismos. El parámetro al bloque, un apuntador que apunta al inicio del bloque. La cantidad de bytes que gasta un elemento. La cantidad de elementos y un apuntador al archivo, que en este caso apuntador al archivo fuente u origen. ¿Sale?
Y después de eso, vamos a imprimir los datos. Vamos a imprimir los datos con un for. Y estos datos los vamos a mandar a la salida estándar. Es un arreglo, se llama F. No, ahí no va eso. ¿Qué va? Tanto por ciento F. Y luego aquí va F de K. Entonces, ¿qué es lo que debemos de esperar? Debemos de esperar que al llegar a esta parte del código, los datos... Los datos cuáles sean. Estos de aquí. ¿De acuerdo? ¿No lo guardé? ¿Acaso no lo guardé? Bueno, dice que tengo un error. Es este. Ahí está. Y aquí están los valores. Vamos a checar. $14, 18, 11, 10, 21. Ahí están los valores. Eso quiere decir que nuestro programa sí funciona. Este programa que está aquí guarda en un archivo binario estos datos que están acá. Y este programa abre ese archivo binario y lee el contenido. Aquí está fácil porque de alguna manera estamos haciendo trampa. ¿Cuál es la trampa? Que como aquí nosotros ya sabemos cuántos elementos estamos leyendo, pues es fácil leerlos.
Ya sabemos que son 5 flotantes. Por eso es que esta parte es fácil. Pero bueno, ahorita lo que interesa es que aprendan que hay dos tipos de archivos, los binarios y los ASCII, y cómo leer y cómo escribir datos de un archivo ASCII, desde o hacia a un archivo binario, perdón. Entonces aquí está. Aquí está el 20. Entonces vamos aquí a modificar los datos. 14.3, 18.5, menos 1.1, menos 10.23, menos 3. Así. Ya lo guardamos. Ahí está. Y aquí está. Son los mismos datos. 14.3, 18.5, menos 1.1, menos 10.23 y menos 3.2345. 2345. Entonces, noten que tenemos dos opciones. Estos datos los podemos mandar a un archivo ASCII o también podemos mandarlos a un archivo binario. Muy bien, pues hasta aquí la primera sesión.